Señor, reconocemos que no hay nadie como tú. Miércoles 15 de noviembre, mitad, hermanos, de este mes de noviembre, y es un privilegio el poder compartir una vez más el mensaje de la bendita palabra de Dios. Gracias al Señor, estamos ya en el día 15, ¿verdad? De la mitad pues de este 11º mes ya ha transcurrido, y podemos dar gracias a Dios, ¿verdad? Porque Dios ha sido fiel y su misericordia ha estado con nosotros. Así, hermanos, el Evangelio para hoy está tomado de San Lucas, capítulo 17, versículos del 11 al 19. Doy lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, cuando Jesús iba de camino a Jerusalén, pasó entre Samaria y Galilea. Estaba cerca de un pueblo cuando le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se detuvieron a lo lejos y a gritos le decían: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlo, Jesús les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Mientras iban de camino, quedaron limpios de la lepra. Uno de ellos, al ver que estaba curado, regresó alabando a Dios en voz alta. Se postró a los pies de Jesús y le dio las gracias. Ese era un samaritano. Entonces dijo Jesús: ¿no eran 10 los que quedaron limpios? ¿Dónde están los otros 9? No ha habido nadie fuera de este extranjero que volviera para dar gloria a Dios. Después le dijo al samaritano: levántate y vete, tu fe te ha salvado. Hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Continuamos con la lectura y meditación del capítulo 17 de San Lucas. Y hoy leemos cómo el Señor Jesús va de camino a Jerusalén y tomó la ruta de Galilea y Samaria. Recordemos que de Galilea a Jerusalén habían 2 rutas. La primera, que era la ruta más larga, que era la ruta del río Jordán. A pesar de que era la ruta más larga, era la que más utilizaban los galileos, dado que la segunda ruta era la ruta más corta, pero pasando por Samaria. Y para muchos galileos el cruzar Samaria no era tan agradable, dado pues a los conflictos que existían entre judíos y samaritanos. Sin embargo, el Señor Jesús ha tomado la ruta por Samaria, y cuando estaba ya cerca de un pueblo, se nos dice, y no se nos dice qué pueblo, pero estaba ya cerca de ese poblado, le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se detuvieron a lo lejos y le gritaron: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. La enfermedad de la lepra, hermanos, en el siglo I, debemos nosotros de reconocer que no estaba bien definida, pues a varios problemas dermatológicos ellos le llamaban lepra. Cuando existían, por ejemplo, problemas de la piel como alergias, como hongos, como dermatitis, etcétera, ellos le llamaban lepra. Hoy en día nosotros sabemos, ¿verdad?, que la lepra es una enfermedad dermatológica y que la provoca el bacilo de Hansen. De hecho, por eso en algunos lugares o en algunos libros se le llama la enfermedad de Hansen. Ahora, la palabra de Dios había definido cómo era que debía de reconocer a una persona que estaba leprosa
así como también cómo era el proceso de reinserción. Claramente el libro de Levítico en el capítulo 14 dice que cuando una persona se enfermaba de lepra, debía de ir al templo para que el sacerdote lo examinara. El sacerdote, pues al examinarlo y al ver rastros de algún problema en su piel, era él el que lo declaraba leproso. Pero al ser declarado leproso, la persona tenía que salir de la ciudad y tenía que refugiarse en cuevas, en los caminos, donde obviamente ya habían otros leprosos, y juntamente con ellos pues se disponían a vivir. En algún momento vivían de la mendicidad, otros pues vivían de las familias o de los alimentos que las familias les iban a dejar, pero obviamente se los hacían tirados porque nadie podía acercarse a ellos. Entonces la situación de la lepra obviamente era una enfermedad bien complicada. Por lo tanto, ellos no podían acercarse a ninguna persona que estuviera sana. Por esa razón, el texto nos dice que de lejos le gritaron y le dijeron: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Al verlos, el Señor Jesús les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Notemos cómo estos leprosos, de alguna manera, ellos habían escuchado que el Señor Jesús podía sanarles. Y hoy que el Señor va pasando por sus caminos, obviamente ellos no quieren desaprovechar la oportunidad para pedirle al Señor que tenga misericordia con ellos. Ellos no quieren dejar pasar la oportunidad de que el Señor pueda sanarlos. Por eso le piden que tenga compasión de ellos. Al verlos, el Señor Jesús efectivamente tiene compasión de ellos y los envía para que vayan a presentarse a los sacerdotes. Ahora, con esto, el Señor, hermanos, les estaba dando un mensaje muy fuerte. Estaba diciendo varias cosas. Rápidamente puedo recordarle lo que el Señor está diciendo cuando le dice: vayan a presentarse a los sacerdotes. Número 1, el Señor estaba enviándolos a los sacerdotes, obviamente en cumplimiento a la ley de Moisés, porque claramente ya dijimos que Levítico 14 ordenaba que cuando un hombre era contagiado por la lepra, era el sacerdote el encargado de examinarlo y de declarar si éste era o no un leproso. Pero cuando esta persona también era sanada, era lo inverso. Él tenía también que presentarse ante el sacerdote para que el sacerdote lo examinara y lo declarara puro o lo declarara limpio. Hoy el Señor no está ignorando esas leyes, sino que le está dando cumplimiento cuando envía al muchacho o al hombre para que vaya ante los sacerdotes. Otra acción o otra enseñanza que el Señor está dando al enviar a este hombre o a estos leprosos a los sacerdotes era también un acto de fe, pues el presentarse a los sacerdotes era porque ellos ya estaban sanos. Sin embargo, en ese momento todavía la lepra no ha desaparecido de sus cuerpos. Pero vea, aquí podemos ver entonces la importancia de la fe. Esa fe
que al final de este evangelio veremos cómo el Señor le va a decir: levántate y vete, tu fe te ha salvado. Ante esto, hermanos, es importante que nosotros también podamos tener verdaderamente esa fe, porque vea que esa fe es la que nos va a fortalecer y nos va a ayudar a poder ver las cosas como Dios las ve y no como los hombres las vemos. Pero el tercer mensaje que está dando el Señor es porque estaba provocando en aquel hombre, o en aquellos hombres, perdón, estaba provocando su obediencia. Y esto, fíjese, es un detalle muy bonito, porque claramente nos dice el texto del Evangelio que mientras ellos iban de camino, quedaron limpios de la lepra. Esto fue así, obviamente, porque el Señor Jesús lo había declarado, pero también porque ellos habían obedecido la palabra, o habían obedecido el mandato que el Señor Jesús les había dado. Y esto es un elemento que nosotros no debemos de ignorar o de olvidar en nuestra comunión con Dios. Claramente, hermanos, podemos comprender que la voluntad del Señor es para bien, que el Señor desea sanarnos, el Señor desea libertarnos, el Señor desea bendecirnos. Eso es clarísimo. Pero muchas veces la obra no se complementa porque yo no estoy en obediencia con el Señor. Porque muchas veces, en lugar de estar en obediencia con Él, estamos pendientes de lo que hacen las demás personas, estamos pendientes de lo que hacen los demás hermanos o hermanas, y se nos olvida obedecer a Dios. Y sabe usted que la obediencia al Señor es muy provechosa. Ser obedientes a Dios, en verdad, es un detalle, pero verdaderamente bonito. Yo siempre he creído que el Señor no espera que hagamos milagros. Él sabe que somos seres débiles, sabe que somos seres humanos, con limitantes, con fortalezas y debilidades. Pero sí, el Señor, aun cuando no espera milagros, sí espera obediencia. Esa obediencia que debe de ser parte central en nuestra comunión con Dios. Ahora, notemos cómo ellos van, y dice la palabra que en el camino ellos fueron sanados. O sea, mientras iban de camino, quedaron limpios de la lepra. O sea, mientras iban ellos de camino, vemos cómo verdaderamente el Señor estaba obrando en aquellos leprosos y fueron ellos sanos. Uno de ellos, dice el texto, al ver que estaba curado, regresó alabando a Dios en voz alta y se postró a los pies de Jesús y le dio las gracias. Hermanos, este detalle es muy bonito, porque vea, al sentirse curado, o sea, cuando él constató o comprobó que en verdad estaba curado, estaba sano, notemos cómo dice que regresó alabando a Dios en voz alta, se postró a los pies de Jesús y le dio las gracias. Ahí podemos ver, hermanos, que se estaba cumpliendo el verdadero objetivo de aquel milagro. Y el verdadero objetivo era, obviamente, el poder sanar la enfermedad de aquel hombre leproso. Pero al ser sanado, era necesario que ellos, o que en este caso los leprosos, alabaran a Dios. Aquí dice la palabra que aquel hombre regresó alabando a Dios en voz alta, se postró a los pies de Jesús y le dio las gracias. Le dijo: gracias, Señor. Ahora, curiosamente, ese era un samaritano. O sea, él era uno de los que llamaban enemigos de los judíos.
Pero fue ahí donde dijo el Señor que no eran 10 los que quedaron limpios. ¿Dónde están los otros 9? Notemos cómo el Señor está consciente que si 10 personas recibieron el milagro, se esperaba que los 10 llegaran a darle gloria a Dios. Se esperaba que los 10 llegaran verdaderamente alegres porque la misericordia de Dios había obrado y que hoy podríamos declarar en verdad sanidad. Pero, y obviamente regresó, pero sin embargo, vemos como los otros 9 no regresaron. Ahora, yo quiero recordarle a usted que el agradecimiento, hermanos, mire, es un gesto muy hermoso en las personas. Es necesario que nosotros podamos ser agradecidos, pero agradecidos especialmente con Dios por todo lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Lastimosamente, a veces se nos olvida que debemos demostrarnos agradecidos. Hay personas que piensan que el Señor está a su servicio y se olvidan que no es Dios a nuestro servicio. Somos nosotros al servicio de Dios. Somos nosotros los que estamos al servicio del Señor. Somos nosotros los que debemos de darle la honra y la gloria. Y aunque suene que somos nosotros entonces los que debemos de hacer todo, ya el hecho, hermanos, de servirle a Cristo es un privilegio. Ya el hecho de servirle al Señor verdaderamente es algo maravilloso, por lo cual podemos y debemos de estar siempre agradecidos, porque el Señor nos ha visto con ojos de misericordia, porque el Señor ha obrado en nuestras vidas y nos ha permitido poder servirle. Después de que el Señor Jesús recibe el agradecimiento de aquel samaritano, vemos cómo dice la palabra que le dijo al samaritano: levántate y vete, tu fe te ha salvado. Notemos cómo el Señor ahora le dice: levántate y vete, tu fe te ha salvado. Ahora, cuando usted lee esa palabra, cuando le dice tu fe te ha salvado, usted se preguntará, bueno, pero si no es tu fe te ha sanado, porque claro, aquel hombre había pedido sanación y era lo que había recibido, pero el Señor le está diciendo que le dice tu fe te ha salvado. ¿Cómo entender esa? Que no fue equivocación del Señor. Obviamente lo que ahí sucede es que uno de los propósitos, hermanos, de los milagros del Señor Jesús no solamente es sanar el cuerpo, sino también salvar el alma. Ahora, ¿cuándo es que el Señor podemos decir que está salvando el alma? Cuando el alma, juntamente con el cuerpo, alaban a Dios. En muchas enfermedades, el Señor siempre busca verdaderamente sanar no solo aquel cuerpo, sino también restaurar esa alma. Y es hermoso como se nos dice que este hombre regresó alabando a Dios. Regresó dando gracias, dándole la gloria a Dios. Ya con eso, él estaba declarando su fe. Ya con eso, él estaba reconociendo su fe. Y ya por eso ahora el Señor le dice que se había cumplido, obviamente, el propósito de aquel milagro. Y era que él pudiera darle la honra y la gloria a Dios. Ante esto, querido hermano, puedo recordarle, mire, los problemas que llegan a su vida. En muchas ocasiones, el Señor las permite para que usted pueda verdaderamente reconocer que solos no podemos, pero que con la ayuda de Dios todo es posible. Solos no podemos,
pero con la ayuda de Dios todo es posible. Y cuando yo reconozco eso, ahí es donde obviamente estoy generando ya una comunión con Dios. Porque el propósito, hermanos, del Señor no solamente es sanar nuestro cuerpo, es también salvar nuestra alma. Pero esa alma se alaba cuando cree. Esa alma se salva cuando verdaderamente es un alma que alaba a Dios. Es un alma que confiesa verdaderamente a Cristo. Es un alma que reconoce en verdad el ministerio del Señor Jesús en la cruz. Es un alma que se deja lavar y limpiar por la sangre del Cordero. Hoy entonces no reneguemos por las enfermedades, sino más bien démosle gracias porque a través de estas enfermedades el Señor está sanando y salvando nuestras vidas. Por ello, hermanos, es especial como el Señor le dijo: levántate y vete, tu fe te ha salvado. Que esa fe también nos sane y nos salve a nosotros, para honra y gloria del nombre de Dios. Por eso, hermanos, que en este hermoso día el Señor nos bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dinos, ¿qué te pareció la reflexión del Evangelio del día de ahora en la sección de los comentarios? Si eres nuevo, te invitamos a que formes parte de esta comunidad y compartas el Evangelio no solo a tus seres queridos, sino también a otras personas que estén necesitadas de escuchar la bendita palabra del Señor. Recuerda darle like a este video, suscríbete si aún no lo estás, ya que subimos videos todos los días. Así que muchas gracias y que Dios Todopoderoso nos acompañe hoy, mañana y siempre. Me has sostenido.